Buenas tardes, hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante y poco visibilizado, como lo es la violencia vicaria. Esta forma de violencia de género afecta profundamente a las mujeres y a sus hijos, y es necesario comprenderla para poder prevenirla y evitarla. Queridos, como instrumentos para causar daño a la mujer. No se trata de un ataque directo hacia ella, sino de un daño indirecto que busca quebrar su estabilidad emocional y psicológica. Es una violencia cruel, porque se aprovecha del vínculo más fuerte que tiene una madre, el amor hacia sus hijos. ¿Cuál es ese tipo de violencia? Está la instrumentalización de los hijos para hacer daño a la madre, usarlos como herramientas de manipulación. El objetivo central es causar sufrimiento emocional a la mujer. Generalmente es ejercida por exparejas, en contextos de separación o conflictos de custodia o de determinación de pensiones de alimentos. Esto la convierte en una violencia silenciosa, difícil de detectar, pero con consecuencias devastadoras. A diferencia de otros tipos de violencia de género, esta es una violencia que no necesariamente implica golpes o insultos directos hacia la mujer. Aquí el daño se produce a través de terceros, como les venía explicando, principalmente los hijos. Por eso muchas veces pasa por desapercibida, ya que se confunde con conflictos familiares o problemas de crianza, cuando en realidad es una estrategia de control y castigo. Ejemplos comunes son amenazas de quitar la custodia de los hijos, manipulación emocional, como hablar mal de la madre frente a los hijos, negarse a cumplir con obligaciones económicas para afectar el bienestar de los hijos, en casos extremos, agresiones físicas o psicológicas hacia los propios hijos. Cada una de estas acciones tiene como fin último dañar a la madre, dejando de lado, si el agresor deja de lado o deja de importarle los efectos que puedan causar a sus hijos. Es decir, con tal de lograr su fin, que es manipular, dañar y hacer sufrir a la madre de sus hijos, no le importa cuáles sean los estragos que pueden ocasionar en los niños. Podemos identificar que se está sufriendo de violencia vicaria. Se puede identificar de las siguientes maneras. A través de verificando amenazas, la agresora amenaza con hacer daño, ocultar o retener a sus hijos, sustraerlos de forma legal o ilegal, generando miedo y angustia a la madre. Manipulación emocional. Utiliza a los menores para obtener información sobre la madre o para transmitir mensajes intimidadores. Es decir, el agresor muchas veces accede a los hijos y les dice que si la madre no hace lo que él quiere, van a proceder con demandas, van a proceder con quitárselos a ellas y demás, proporcionando miedo a la madre a través de los niños. Descalificaciones. Promueve o incita a que los hijos descalifiquen o heredan psicológicamente a la madre, afectando el vínculo materno-filial. Comunicaba acciones legales malintencionadas, interponen acciones legales basadas en hechos falsos para obtener la custodia o limitar el contacto de la madre con sus hijos. Muchas veces los agresores acceden o ven en la vía legal una vía para agredir a las madres de los niños, a través de, como indicaba anteriormente, de implementar denuncias falsas. Por ejemplo, en Ecuador tenemos juntas cantonales que pertenecen a los municipios de cada ciudad y ellas tienen la obligación de velar por precautelar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y lo que hacen muchos agresores es acudir a este tipo de entes gubernamentales y argumentar que las madres ejercen algún tipo de violencia sobre sus hijos y sin prueba alguna, porque dentro de las funciones de la Junta Cantonal está velar por el derecho de los niños con la simple intención de que se manifieste que un niño está siendo vulnerado en sus derechos, van a proceder y van a proceder con la investigación, van a proceder con acciones legales de protección hacia los niños y esto lo único que afecta es a la madre de estos, ya que tienen que incurrir en permanentes gastos para contratación de abogados, eh, tratar de contener a los niños, porque estos procedimientos abren etapas como es investigación de la INAPEN, investigación de trabajo social, investigación de psicología, y someter a todos estos entes reguladores a los niños también trae afectaciones y desgastes emocionales, aparte del desgaste económico que tiene que acarrear la madre. Otro tipo de manifestación es el daño físico o psicológico, directo a los menores. En casos extremos, cuando el agresor se da cuenta que ya perdió el control sobre la madre y los niños, puede llegar a causar daño físico, incluso la muerte de los hijos, para infligir el máximo dolor a la madre. En Latinoamérica hay varios países en el cual ya se habla sobre la violencia vicaria. En México, que es uno de los pioneros en la promulgación de leyes en contra de la violencia vicaria, ha tipificado en ciertas zonas como Polanco, Puebla y otros, dentro de sus leyes locales, el acceso de las mujeres en una vida libre de violencia. Se reconoce como delito y se sanciona con medidas de protección para mujeres e hijos. En Colombia existe un proyecto de ley, en febrero del 2024 fue aprobado el primer debate de la Cámara y en el 2025 pasó a penúltimo debate en el Senado. Es decir, que actualmente se están trabajando en proyectos de ley en Colombia para poder erradicar la violencia vicaria. En Argentina se han presentado proyectos de ley en discusión parlamentaria para incluir la violencia vicaria en la Ley de Protección Integral de las Mujeres. El debate se centra en reconocerla como una forma de violencia psicológica y de género. En Chile y otros países de la región, la violencia vicaria no está tipificada.
Se aborda dentro de la violencia intrafamiliar, pero sin reconocimiento autónomo. Existen iniciativas académicas y sociales que buscan impulsar proyectos de ley. En Ecuador, según datos del INE del 2019, el 43% de las mujeres ha sufrido violencia de pareja. Sin embargo, la violencia vicaria todavía no se encuentra visibilizada y tipificada de manera específica. Esto deja vulnerables a los niños y las mujeres que no pueden encontrar un respaldo legal claro para denunciar y obtener protección. Actualmente, el Código Orgánico Integral Penal aborda la violencia intrafamiliar, pero no menciona explícitamente la violencia vicaria. El Consejo de la Judicatura cuenta con unidades de familia y violencia, pero aún falta capacitación específica para reconocer y atender este tipo de violencia. En abril de 2025, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional inició el tratamiento de dos proyectos: la reforma del COI para tipificar la violencia vicaria y la reforma de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres para incluir la violencia vicaria como categoría autónoma. Estos proyectos de ley están impulsados por la asambleísta Garzón y la ex legisladora Isabel Enríquez, y se fue evidenciado en un acto de violencia que ejerció el actual presidente de la República, Álvaro Noboa, en contra de su ex mujer, madre de su primera hija. Incluso ella fue llamada como imagen de la promulgación de esta ley. A pesar de que aún no está tipificado la violencia vicaria en el Ecuador, la Asamblea y la Corte Constitucional han empezado a reconocer la violencia vicaria en su jurisprudencia. En conclusión, se puede evidenciar que la violencia vicaria es una forma cruel y devastadora de violencia de género, que afecta tanto a mujeres y a niños. En Latinoamérica y Ecuador aún falta mucho por hacer para reconocerla y combatirla. Es necesario fortalecer las políticas públicas, sensibilizar a la sociedad y exigir que se tipifique como delito. Solo así se podrá garantizar un futuro más seguro y justo para las familias.